Yama. La raíz yam significa obligar, restringir, domar, dominar y la palabra yama, restricciones. Estas restricciones están encaminadas a nuestro trato con los demás y suelen traducirse como bondad, no violencia, veracidad, ser auténtico, honestidad, no robar, castidad, dirigirse hacia lo sagrado, y sobriedad, no avaricia. El Yoga Sutra da por hecho que sin estas restricciones podrían surgir conflictos relacionales y por tanto, es conveniente que dominemos algunos aspectos de nuestro comportamiento en el trato con los demás. Una pragmática opinión poco popular en una sociedad que, cada vez más, confunde el concepto de tolerancia con el de permisividad y que tiene grandes dificultades para decidir cuáles son los límites y cuándo deben aplicarse, especialmente al educar a los más jóvenes, y cuyo reverso es la represión para hacer frente a las consecuencias de esa permisividad. Lejos de ambos extremos, Yama propone una revisión consciente de nuestras actitudes en atención a los demás, es decir, un autodominio que no suele surgir de forma espontánea, sino que requiere de un cierto entrenamiento. Se trata de afinar la conciencia del lugar que ocupamos en el mundo y darnos cuenta de que ni somos los únicos que lo habitamos ni los demás tienen hacia nosotros más obligaciones que nosotros hacia ellos. Yama, las actitudes hacia los demás, antes que Niyama, las actitudes hacia nosotros mismos. Si crees que estás iluminado, ve a pasar una semana con tus padres. Cuando estas actitudes son cuestionadas, puede ser útil la reflexión acerca de las posibles consecuencias de otras actitudes alternativas. Por ejemplo, un deseo súbito de actuar con rudeza, de apoyar o aprobar acciones duras puede ser frenado reflexionando sobre sus consecuencias nocivas. Actos de este tipo provienen a menudo de instintos inferiores como la cólera, la posesividad o un juicio deficiente. Sea cual sea la importancia de estas acciones, la reflexión en una atmósfera favorable puede frenar nuestros deseos de actuar de esta manera. Uno mismo es su propio protector, uno mismo es su propio refugio. Por lo tanto, que uno mismo se cuide de la misma forma que el vendedor de caballos cuidará al buen caballo. Dhammapada, aforismo 380. La primera regla se llama ahimsa, que es el no causar daño. Se trata de la aspiración a no causar, en lo posible, cualquier tipo de daño a ningún ser viviente, ya sea a través de nuestros actos, palabras, pensamientos o emociones. Esto incluye las reglas de la nutrición éticamente correcta mencionadas anteriormente y, lo que no es menos importante, la exclusión de las emociones groseras, conectadas con malos pensamientos y a menudo acompañadas con palabras y actos groseros. Nosotros cometemos errores éticos, incluyendo crímenes, como resultado del desconocimiento, de la ignorancia, de la incomprensión de la estructura del absoluto y de nuestros papeles en su existencia o como resultado de permitir surgir en nosotros emociones tales como la maldad, la condenación, los celos, la ofensa, la angustia, la desesperación, el miedo, etc., que son manifestaciones del yo individual que sobresale defectuosamente. En el camino espiritual una de las tareas más importantes es la eliminación del yo inferior individual a través de su unión con el yo superior y universal del Creador. La realización de esta tarea empieza con la lucha contra las manifestaciones viciosas del propio yo, más que nada en las reacciones emocionales. Un método muy importante aquí es el arrepentimiento, que es la contrición sincera por los errores éticos cometidos, acompañada con el análisis mental de aquellas situaciones en las cuales fueron cometidos los errores y con la búsqueda mental de las soluciones correctas que uno debería haber encontrado. Muchos no entienden qué es el principio de no reprobar. La reprobación es una emoción, una de las formas de la ira, lo que es diferente a un análisis intelectual, un descubrimiento y discusión de los errores ajenos. El análisis es necesario, porque permite aprender a no repetir los errores de los demás. Sin embargo, este debe ser realizado sin la emoción de ira en cualquiera de sus formas. Las emociones son los estados de la conciencia que se irradian hacia afuera de los límites del cuerpo y crean un ambiente energético para las personas y para otros seres que se encuentran cerca. Aquellos que viven en estados emocionales groseros crean ambientes destructivos y patógenos. La comunicación con estas personas puede causar graves impactos energéticos y enfermedades, especialmente en los niños. En cambio, aquellos que viven en los estados de amor sutil sanean, espiritualizan y ennoblecen todo alrededor de sus cuerpos y sanan con su mera presencia. Y cuanto más fuerte es su amor y la conciencia, más espacio espiritualizan, hasta una escala planetaria. Un buscador espiritual aprende a controlar totalmente su esfera emocional solo a través del trabajo con sus chakras y otras estructuras energéticas y después a través de la unión con la conciencia divina. No obstante, ya desde el mismo principio del camino, él o ella debe empezar a esforzarse por controlar sus emociones. Ahimsa es no dañar.
Quien esté firmemente establecido en el no dañar, aleja de sí mismo toda enemistad. Se trata de una ley de amor universal, de un profundo sentimiento de simpatía y de paz hacia todo lo que vive. Esta actitud se funda sobre el reconocimiento del carácter sagrado de la vida. Dios habita en el corazón de todos los seres, Bhagavad Gita, 18:61. El violento se hiere a sí mismo, envenena su mente y su corazón, abre una espiral que no tiene otro fin que la destrucción total. La no violencia genera el alejamiento de toda enemistad. La bondad es contagiosa, un corazón desbordante de paz irradia paz hacia los demás. La segunda regla de Yama es Satya, la verdad, la pureza y la veracidad. Ocurren, sin embargo, casos en los cuales no podemos decir la verdad sin causar daño a alguien. Entonces es mejor callarse o eludir la respuesta, pero no mentir. Porque, habiendo mentido, nos convertimos en pecadores ante Dios y en rehenes de nuestra mentira ante las personas. Y luego tendremos que temer que nos descubran y vivir en la angustia en vez del estado de tranquilidad estable y pura. Satya es veracidad. Quien está firmemente establecido en la veracidad asegura a sus palabras un resultado infalible. La verdad, Satya, etimológica y filosóficamente está vinculada con el ser, Sat. Quien es veraz capta lo que está más allá de las apariencias. Verdad es la correspondencia entre el pensamiento, la palabra y lo que se ha escuchado, visto, deducido. Verdad es decir lo que sentimos y sentir lo que decimos. Pero es también un acuerdo entre lo que uno es y lo que debería ser. Esto se realiza cuando el yo que se manifiesta es el reflejo del yo interior sintonizado sobre el yo ideal, meta de los esfuerzos hacia la liberación. Es lo que se expresa con las palabras autenticidad, integridad, realización. La mentira está directamente en contra de los fines del yoga. Causa ansiedad, sospechas, angustias. Ofusca la mente, impide ver la esencia de las cosas y se opone directamente a la iluminación. Quien practica la verdad en sus pensamientos, palabras y acciones sin desviarse a pesar de los inconvenientes que puedan surgir, está en Dios, se fundamenta sobre lo estable, lo que no defrauda o engaña. Se transforma en un ser real, auténtico, que logrará captar lo real de los otros en una vida sin máscaras ni ficciones. A veces las palabras sinceras podrían ser dañinas a los demás. Hay que evitar una palabra correspondiente a la verdad si no sirve a finalidades buenas y útiles. Antes que la lengua pueda hablar, debe haber perdido el poder de herir. Las palabras de quien es veraz se vuelven palabras cargadas de poder, llenas de fuerza creadora. La tercera regla Asteya implica renunciar al deseo de poseer las cosas ajenas. Debemos aspirar totalmente al conocimiento de Dios. La tendencia a poseer cosas materiales, peor las ajenas, es la perversión completa de la verdadera orientación de la conciencia, perversión que además causa daño a otras personas. Asteya es no robar. Quien está firmemente establecido en el no robar tiene todos los tesoros a su alcance. Hay muchas maneras de robar, directas e indirectas. Se roba no cumpliendo con los propios deberes, no retribuyendo un agradecimiento a quien nos ha hecho el bien, o apropiándose de honores, cargos, privilegios que pertenecen a otros. Se trata de una actitud interior que rehúsa el hacer de los bienes materiales el fin de la vida. La cuarta regla Aparigraha consiste en tratar de ser libre de las cosas innecesarias que solamente distraen la atención de lo principal, de la aspiración a alcanzar la unión con el Creador. Aparigraha es no poseer. Quien está firmemente establecido en el no poseer despierta al cómo y al porqué de la vida. Literalmente es la no codicia, la ausencia de avidez y genera la abstención del deseo de poseer. El humilde, interiormente desapegado de todo lo que pueda impedir una recta visión, despierta los valores que dan el sentido a la vida, ser, más que poseer, dar, más que conservar, vivir plenamente el aquí y el ahora, más que recordar el pasado o preocuparse por el porvenir. La quinta regla Brahmacharya significa seguir el camino del Brahman o del Espíritu Santo. Esto implica renunciar a los propios deseos terrenales, salvo aquellos que están destinados a la satisfacción de las necesidades básicas del cuerpo, y dirigir la atención a Dios, a la búsqueda de Él con la mente y luego con la conciencia desarrollada. Además, esta regla implica renunciar sinceramente a la búsqueda de la gloria terrenal y de los honores, a la acumulación de cosas que serán inútiles en el mundo del Brahman y al embellecimiento del propio cuerpo. Algunas personas interpretan Brahmacharya solo como el celibato, la continencia sexual. Pero tal interpretación es muy limitada. Además, si uno tiene actitud espiritual hacia el sexo, el celibato no es necesario. Al contrario, puede provocar la prostatitis en los varones y el marchitamiento energético de las mujeres, así como el endurecimiento de las conciencias de ambos sexos. El celibato no contribuye de ningún modo al progreso en el camino espiritual.
En realidad, lo importante no es renunciar al sexo, sino renunciar a apasionarse demasiado por este y a tener relaciones sexuales con compañeros inadecuados. Brahmacharya es continencia. Quien está firmemente establecido en la continencia obtiene energía. Indica concretamente la renuncia a los goces sensuales a favor de la realidad suprema. En sentido estricto es la castidad, la continencia, en sentido más amplio es el autocontrol de deseos, palabras, acciones. La corriente de energía que antes alimentaba el impulso sexual, en el cual se agotaba, ahora se dirige hacia el cerebro y sustenta la actividad superior del alma.